Hoy vamos a ver la Guerra Civil Americana, lo que el viento se llevó. La vez pasada estábamos viendo cómo la esclavitud, después de 300 años de haber sido tomada como un mal menor o tolerada o vista como algo que no iba a ser significativo dentro del tema de la Unión, llega a plantearse como un dilema moral. Cómo el movimiento religioso el segundo despertar empieza a señalar el carácter de crimen que tiene la esclavitud y cómo es intolerable. Y antes la esclavitud estaba, digamos, en menor rango que la unión. Ahora la unión empieza a pensar, si la esclavitud implica, o sea, si seguir juntos implica que la esclavitud sea tolerada, entonces preferible que no sigamos juntos, pero la esclavitud ya no la vamos a tolerar. Entonces aquí hay una variación importantísima, y habíamos visto la vez pasada cómo pasamos de un problema que no resulta visible, o sea, una atrocidad que no resulta visible por lo rentable que es. Entonces habíamos visto cómo en torno a la Revolución Industrial Inglesa y a toda la creciente demanda de algodón, las plantaciones del sur van a lograr un nivel económico muy bueno, una forma de vida muy holgada, y cómo, porque de todo su sustento deriva de la esclavitud, ellos no cuestionan eso, creen legítimamente que tienen el derecho a sobrevivir de la base del trabajo de los otros, sobre la base del trabajo de los otros, pero no están dispuestos de ninguna manera a cuestionar la esclavitud. En el norte, donde surge todo este segundo despertar, hay una economía basada en la industrialización, hay una economía basada en la máquina, en los bancos, en, digamos, una nueva forma de economía se está desarrollando en el norte, y es un proyecto de mucha pujanza, y es un proyecto que le llama muchísimo la atención a todos los emigrantes, porque desarrolla trabajo para todos, porque genera fronteras abiertas. Entonces al norte están llegando cantidades y cantidades de emigrantes, y esos emigrantes van multiplicando la población del norte de los Estados Unidos con una gran velocidad. En el sur se mantienen la cultura de las plantaciones como había estado durante tanto tiempo. Entonces aquí pasa lo siguiente: cuando ya llega a tener el carácter de crimen que la esclavitud es, cuando empieza a mostrarse todo el horror, desde el secuestro que significa la esclavitud hasta lo que implica para un ser humano estar condenado de por vida y de generación tras generación, en ese momento, alrededor del tema del abolicionismo, se crea un cuarto partido político que se llama el de los republicanos, que se genera en ese momento. Ya existían los demócratas, ahora aparecen los republicanos, y estos republicanos van a tener en la figura de Lincoln a su mayor representante. Los demócratas se dividen, los otros se fraccionan, y cuando llegan a las elecciones, entonces Lincoln va a ganar. Abraham Lincoln será presidente de los Estados Unidos, comprometido con la abolición de la esclavitud. Entonces aquí empiezan las cosas. Por un lado, hay una serie de argumentos. El norte dice, no vamos a aceptar que el sur mantenga la esclavitud, y menísimos que la vaya a aumentar. Y decimos aumentar porque resulta que ellos querían expandirse por toda la frontera, por toda la costa, hasta llegar al Pacífico con la esclavitud. Ya en este momento de nuestro relato, Estados Unidos tiene las tierras que eran de México. Ya ha pasado este tiempo en que les quitaron todas las tierras de la Alta California, eso lo veremos en detalle, pero ya ha pasado. Entonces los del sur quieren expandir la frontera y llevar la esclavitud a los otros estados, en vista de que hay nuevos territorios. Entonces los del norte le dicen, eso no lo van a poder hacer, ni tenerla ni expandirla, eso no se les va a tolerar. Entonces ustedes no la van a poder tener, y además, como hay una raíz religiosa, entonces los del sur dicen, no, pero es que ustedes no nos pueden venir a impedir a nosotros que tengamos la esclavitud, no pueden decidir eso por nosotros, porque nosotros tenemos los mismos derechos que ustedes dentro de la Unión. Entonces ahí va a haber un caso que es emblemático
Es un caso en el cual un señor tenía un esclavo que se llamaba Scott y duró con él un poco de tiempo. Él era del sur, pero fue al norte, y en el norte vivió un poco de años y estuvo en varios estados del norte, y luego regresó al sur con su mujer. Después murió, y al morir le dejó sus esclavos a su mujer. Entonces Scott lanza una demanda diciendo que él debería ser liberado porque él estuvo viviendo en los estados del norte, y la gente que vive en los estados del norte no puede ser esclava, porque en el norte está prohibida la esclavitud. Entonces este caso se va a llevar ante los tribunales, y el fallo del tribunal es absolutamente aterrador. El fallo del tribunal es que él, como negro, no tiene derecho ni a la demanda ni al voto porque no es ciudadano. O sea, que ni siquiera el derecho a presentar una demanda le asiste porque no es un ciudadano. Entonces, en la leguleyada le desconocen todos los derechos. Entonces Abraham Lincoln dice: no, momentico, no me la monte de leguleyadas. Esto es una crueldad infinita. ¿Cómo así que aquí hay gente que no tiene ninguna posibilidad de representación ante la ley? Y nosotros decimos que esta es la tierra de la igualdad de oportunidades. Esto, mire, éticamente esto no se sostiene. Así ustedes tengan leyes que lo justifiquen. Entonces se va empezando a abrir una fisura ahí alrededor de este tema, y esto se va mezclando con el tema de las autonomías. Si el sur es autónomo en sus decisiones, o si tiene que obedecer al norte, cosa que ellos no han pensado. Entonces aquí se van abriendo grietas de manera tal que la sola elección del presidente Lincoln va a hacer que el estado de Carolina del Norte entre en rebelión. Entonces dice: nos separamos de la Unión. Entonces Lincoln les dice: no, señores, ustedes no se pueden separar de la Unión porque esto es un solo país. Si ustedes se separan de la Unión, yo los declaro rebeldes, los declaro insurrectos y los voy a combatir. Les voy advirtiendo. Así que esa vuelta no me la van a hacer. Entonces ellos empiezan a decir que se mantienen en rebelión, por eso es que se les dice rebeldes, y que por lo tanto ellos declaran que están, digamos, si eso los lleva a la guerra, los va a llevar a la guerra. Entonces de ahí en adelante otros estados se van a unir a la rebelión de Carolina. Esos estados son Arkansas, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Texas, Luisiana, Florida, y el punto nodal de nuestro conflicto, Virginia. Porque es que Virginia es parte de la Unión Palau y Lao. Digamos, en Virginia está entre el sur y el norte, es como el límite. Entonces le van a pedir al general Lee que por favor integre y comande las tropas de los Estados Unidos contra la rebelión del sur. El general Lee es de Virginia, y él dice: yo a la final lo que tengo que hacer es velar por los intereses de Virginia. Si usted me pide a mí que yo me meta contra mi propia gente, yo no puedo hacer eso. Entonces me rehúso a comandar las tropas del norte contra la gente de Virginia, porque la autonomía de los estados está en juego acá. Entonces ese general Lee va después a ser convocado por la gente de Virginia para los estados del sur, y ahí sí acepta, y su brillantez militar, el sur va a tener unos generales muy brillantes, hace que la guerra se prolongue un montón más de lo que se necesita y se vuelve una carnicería terrible. Toda su pericia sirvió para prolongar la agonía de lo que fue esta guerra de secesión. Entonces Virginia se parte, hay un pedazo sigue con la Unión y otro pedazo apoya a los del sur, y quedan dos capitales: la capital del norte, que es Washington, y la capital del sur, que es Richmond, que es la capital de Virginia propiamente dicha. Entonces, con el pretexto de un ataque, porque aquí empieza, digamos, a fraguarse la guerra. Entonces hay generales que tienen que escoger los bandos. Si usted escoge el bando, se va para el sur y ya quedamos en el sur. Y hay otros fuertes, como eso hay una cantidad de fuertes, hay otros fuertes que tienen que entregar las armas, porque ya vamos a, digamos, a armarnos a crear un ejército.
Entonces, hay un momento en que un fuerte, que se llama el fuerte Sumter, es bombardeado, es atacado por la fuerza confederada. Y el fuerte pertenece a la Unión. Al ser atacado por la fuerza confederada, entonces inmediatamente el presidente Lincoln declara el estado de insurrección y reclama el reclutamiento de 75,000 voluntarios para proteger la Unión, y se le aparecen 95,000. Y ahí estalla la Guerra de Secesión. ¿Qué es la Guerra de Secesión? Es una guerra civil que sucedió en los Estados Unidos entre 1861 y 1865. ¿Quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron los estados del norte, que pertenecen a la Unión, porque estamos hablando de la unión del país entero que se había formado a lo largo de este relato. Y se van a enfrentar contra los 11 estados que piden separarse de la Unión y crear otro territorio, otro país, que se llaman los confederados. Estos confederados, que son los del sur, tienen una bandera que es sobre un fondo rojo, una cruz azul con el número de las estrellas del estado. Esa es la bandera confederada. Entonces, cada vez que usted vea eso en las películas, esa es la bandera confederada. En un principio tenían el mismo uniforme porque no es que eran del mismo ejército, entonces se cascaban y eso nadie sabía quién ni cómo. Luego los del sur van a tener un uniforme gris. Entonces, en toda la mano de películas que usted va a ver, los que tienen uniforme gris con la bandera cruzada de una X azul con estrellas sobre un fondo rojo, esos son los del sur, los confederados. Ellos son los que están defendiendo la esclavitud y la cultura de las plantaciones, pero también la autonomía, porque hay unos que, por ejemplo, no son esclavistas, ni como Texas, que no es esclavista, pero sí se mete porque quiere formar parte del sur. O Luisiana, más que por el tema de la esclavitud o no, es porque como a ella se la compraron a los franceses sin comerlo ni beberlo. Entonces Luisiana dice, aquí pues, por lo menos yo aquí tengo una cierta autonomía. Si el norte gana, yo no tendría ninguna, entonces yo pues me meto aquí. Hay unos, o Florida, por ejemplo, estados que no tienen que ver directamente con la esclavitud, tienen mucho más que ver con el hecho de que apoyan la unión, la confederación. Entonces, la autonomía del sur. Entonces, estos del sur somos los que llamamos los confederados, los de gris con la bandera. Los de azul, con una bandera de estrellas y barras, que después sería la bandera de todo el país, esos son los del norte. ¿Sí? Entonces, para distinguirlos, porque en tantas películas, entonces así es que son. Y se van a enfrentar por el tema de la esclavitud y por el tema de la autonomía del sur. Y el sur va a desarrollar su propio dinero, que es el dinero confederado, y el norte va a desarrollar su proyecto de industrialización, y se van a cascar hasta que se acaban. La guerra va a ser en el sur de los Estados Unidos, es el sur el escenario, y específicamente la franja que separa a Washington de Richmond, la capital de los estados del norte de la Unión, versus la capital de los estados confederados del sur. Ahí hay 136 kilómetros. Esa es la zona de mayor voltaje, de mayor intensidad bélica que se va a dar en todo el conflicto. Y esto va a durar 4 años. Ahora, una guerra civil es uno de los conflictos más dramáticos que un pueblo puede tener porque divide lealtades. Entonces, muchas veces se dio el caso de que hermanos pelearon en bandos distintos. Divide lealtades quiere decir que entre las propias familias va a haber fisuras, va a haber rupturas. Una guerra civil es una de las cosas más pavorosas que le puede pasar a un pueblo porque ataca los sentimientos mismos de la gente, de sus familias, de sus vecinos, de todo el entorno, y lo rompe por la mitad. Es el conflicto más grave que los Estados Unidos han tenido a su interior a lo largo de su historia. Y como es tan grave y como tiene unas consecuencias tan dramáticas para ellos, le han metido miniseries y le han metido películas, todas las que usted quiera. Entonces, porque para ellos, digamos, ellos tienen la percepción de la gravedad que esto significó para ellos y de las consecuencias. La guerra es en el sur, no es en el norte. Los estados del norte van a seguir una vida relativamente normal, y incluso va a haber elecciones, va a haber toda clase de situaciones normales. En el sur sí se va a dar la batalla, y es el sur el que va a quedar arrasado.
Y a todas estas la población negra, bien gracias, la población negra no va a poder pelear por su propia independencia, y ahí empezamos a complicarnos, porque resulta que ellos en el norte, donde se está peleando por la abolición de la esclavitud, aún siguen dentro de las tropas, trayéndoles el agua, pelándoles la papa, haciéndoles los oficios, pero no combatiendo, ¿eh? O sea, no se les confiere la dignidad de un combatiente. Solamente un regimiento, que era de una película que habíamos hablado, que se llamaba Días de Gloria, solamente ese regimiento pudo combatir y tuvo que inmolarse para que les confirieran el derecho, aunque fuera solo a ellos, de pelear por un asunto que es su propia libertad. Entonces, tienen estos oficios que no son los soldados. La guerra se considera entre caballeros, se considera en el honor del norte y el sur, y aquellos precisamente por los cuales se ha dado todo esto, no están metidos donde tienen que estar metidos, peleando por la libertad de ellos, y en el sur son esclavos. Entonces en el sur están, pues hay unos que apoyarán a la gente con la que crecieron y hay otros que no. Sí, pero no pueden tener una participación activa, casi que están esperando detrás del telón a ver cómo resuelve la historia y este conflicto lo que va a ser su destino. Entonces ellos son prácticamente convidados de piedra en lo que va a afectar el resto de su historia en ese país, que es el resultado de la guerra de secesión. También pasa que hay estados esclavistas que se van a mantener dentro de la Unión a pesar de ser esclavistas, que es el caso de Missouri, el caso de Kentucky, el caso de Maryland, el caso de Delaware, ¿sí? Y el caso de Kansas. Kansas también va a ser uno de esos estados. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Ellos, formando parte de la Unión, tienen al interior de sus propios estados gente que es partidaria de la esclavitud y que se opone furiosamente a la Unión, así que tienen pequeñas guerras internas dentro de la gran guerra civil. Entonces hay unas especies de guerrillas que va a haber dentro de esos estados, que son aquellos que consideran que no están de acuerdo con que el Estado pertenezca a la Unión. Entonces hay casos, por ejemplo, en que se iban a la votación de un Estado para cambiar la correlación de los votos. El trasteo de votos que llaman, de eso todo el mundo sabe que se está hablando de eso. Trasteaban votos a ver si lograban que el Estado votara por la secesión. Secesión significa separación, ruptura, escindirse de. La secesión significa el que arma otro parche aparte del país donde estaba. Por eso es que la guerra se llama la Guerra de Secesión Americana, pues es básicamente una guerra civil. Entonces, uno de esos estados que tiene el trasteo de votos, viendo a ver si logran cambiar la correlación de fuerzas y hacer que la votación los lleve hacia el sur y no hacia la Unión, es el estado de Kansas. Hay los que se mueven a Kansas. Entonces hay toda esta cantidad de matices. Al principio están como que se van para las batallas. Ahora, esta guerra, como todas las guerras del siglo pasado y muchas otras, empieza todo el mundo regio, pensando que se va a ir por una guerra elegantísima, y estos se despiden, y las mujeres bordan las banderas confederadas, y tocan piano en las tardes, y la familia se reúne, y en lo que el viento se llevó, Scarlett va al gran barbecue, y dice que está un poco fatigada de que todos estén hablando de la guerra, que perece ese tema, y todos están enlistándose. Los caballeros del sur consideran que van a armar una epopeya, que van a derrotar a los del norte. Digamos, el plan que tenía el sur era ellos sabían que no podían derrotarlos en términos, porque los del norte son más poderosos, pero el plan que tenía el sur era disuadirlos de que los atacaran mediante una batalla tan grande. Decían, miren, nosotros podemos hacerles a ustedes una guerra tan fuerte que no les salga negocio y atacarnos ni invadirnos, sino que más bien les salga mejor idea dejarnos ir. Es un poco eso. Y pensaban que los ingleses los iban a ayudar porque como eran sus clientes del algodón, entonces eran los que los iban a ayudar en la batalla contra el norte. Error. El pueblo inglés, los trabajadores, eran furiosamente antiesclavistas.
Inglaterra había abolido la esclavitud en todo el Imperio Británico en el año de 1807. Se había convertido en la custodia de los mares para que se acabara el oprobioso tráfico de los esclavos. Los obreros ingleses estaban dispuestos a sacrificios económicos terribles con tal de no patrocinar de ninguna manera la esclavitud. Y el Imperio Británico, en la medida en que se estaba expandiendo por Egipto y que se estaba expandiendo en la India, empezó a tener otros lugares de donde sacar el algodón, de manera que el sur ya no era el único que proveía el algodón, cosa que los sureños no tomaron en cuenta. La otra posibilidad era que los franceses que estaban invadiendo México en el tiempo de Maximiliano y Carlota, de toda esta historia delirante que contamos en el momento en que estábamos en la historia de México, de repente les dieran una manita ya que estaban ahí al lado. Los franceses fueron derrotados. Los ingleses no iban a apoyar. Ahora, los ingleses estaban viendo de todas maneras si el sur podía ganar, a ver qué pasaba, porque la otra que se jugaba el sur era, si nosotros los convencemos de que podemos ganar, de repente nos apoyan. Pero ninguna de esas cosas iba a suceder. Entonces el sur se la juega eso, piensa que puede tener con qué hacer este balance de poderes, y se lanza a la guerra con su cultura caballeresca. Además ellos pensaban que como ellos son gente de a caballo y son gente cazadores y todo eso, que ellos eran hombres más aptos para la guerra. Los del norte les parecían banqueros, les parecían señoritos, no les parecía gente capaz de enfrentarse en un campo de batalla, y sentían que su cultura era una cultura superior, era una cultura de linaje, de abolengos, de refinamientos y de toda clase de cosas, porque ellos eran terratenientes y los otros lo que eran industriales. Entonces hay una arrogancia, una subvaloración de las fuerzas del norte. Ellos piensan que como ellos son tan titinos y se sienten tan sensacionales, iban a rápidamente, digamos, a demostrar la casta en el campo de batalla. Tuvieron generales brillantes. Y esos generales tan brillantes, el general Lee y Jackson, esos generales van a hacer que las batallas sean muy sangrientas. Entonces se van los del sur, con su uniforme gris, con sus guantes, con todas sus historias de barbecue y todo eso, y se van convencidos de que esto va a ser un vals, mejor dicho, que la guerra va a ser gallarda. La guerra no es gallarda, y esta va a ser un asco. Se van a meter en una carnicería, la cosa más espantosa, porque están pensando en guerras como las del siglo. Siempre hay una norma en la historia que dice que todo el mundo pelea esta guerra como se ganaba la anterior. Entonces ellos pensaban que eso era como la guerra anterior. No, esta tiene artillería, rifles de repetición, esta tiene cañones, esta tiene bayonetas, esta tiene pistolas. Hay una serie de armamento fruto de la sociedad industrial que tiene una capacidad de masacre enorme. Ya hay ametralladoras. Entonces esto va a ser una cosa parecida a la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial, como Europa es chiquita, entonces se estanca en las trincheras. Estados Unidos es mucho más grande, entonces se expande en campos inmensos, pero se matan lo mismo, se matan exactamente lo mismo. Entonces esto se va volviendo una cosa horrible, porque nadie se imagina la capacidad de fuego que van a tener. Y además el sur empieza a tener el problema de que no tiene suministros. El norte va a bloquear al sur, lo va a aislar, le va a crear un cerco económico, y el sur, como es una cultura de plantaciones, ¿de dónde va a sacar el poder industrial que el norte, por su característica de ser un proyecto industrializado, sí tiene? Ellos creen que los del norte no tienen suministros porque los del sur se están moviendo por los ríos, por tanto que los del norte ya tienen el ferrocarril. Y eso es a otro precio con el ferrocarril, porque llegan todos los suministros. La compañía Pinkerton, la agencia Pinkerton, que fue contratada para dar información acerca de la guerra, como en todas las guerras, empieza a utilizar la información como parte del conflicto, exagerando el poder del sur para hacerse creíble. En todas las guerras hay que exagerarla el poder del enemigo, porque si no, qué gracia. Usted tiene que mostrar al otro malo, 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 para que usted se justifique la chanfa suya, ¿me entiende? O sea, la vuelta que fue a hacer. Entonces eso lo hacen en todas las guerras. La exageración del poder del enemigo es uno de los primeros ingredientes en la guerra de las noticias.
Entonces los del norte piensan que los del sur son unos ejércitos enormes, resulta que la población es diferente y es mucho menos, y mientras pasa el conflicto siguen llegando inmigrantes, sigue creciendo el norte y el sur no. Entonces esta guerra, como por el nivel de pericia de los sureños, se prolonga tanto y las batallas son parejitas, cada una de estas batallas se nos van yendo de a 20.000 de un lado y 20.000 del otro, y se vuelven unas verdaderas carnicerías, y todos esos hermanos de bandera bordada y tardes de piano, y todas esas madres del sur que despidieron a sus hijos, toda esa gente va a morir. Toda esa gente va a morir a la lata. Ahora, hay otro problema que tenemos para entender esta guerra, y es que las batallas las llaman diferentes los unos que los otros. Unos llaman a las batallas de acuerdo con el río que esté más cerca del lugar donde se presentó la batalla. Otros la llaman de acuerdo con la ciudad que esté más cerca del campo de batalla. De manera que hay unas que se llama la batalla de Bull Run, pero otros la conocen con el nombre de Manassas, ¿ve? Eso hace que sea tan difícil seguirlas. Hay una que sí tenemos muy clara, que fue la definitiva, que fue la de Gettysburg. Pero hay una confusión en los nombres porque cada uno las llama de una manera distinta. Y al principio había un montón de uniformes distintos u otros que eran exactamente iguales, por eso es tan confusa para seguir en las miniseries. Pero esto se va a volver una porquería, y ese va a coger un nivel de degradación, y no va a tener nada de gallardo, porque esto se va a volver cada vez más terrible, se van desatando cada vez más los odios, y empiezan a mostrar cómo la guerra no tiene nada de chévere, y digamos nada de heroico, sino que esto es una cosa terrible lo que empieza a pasar, y entre chiste y chanza, entre una batalla y otra batalla, en estos 4 años se van a echar 1 millón de muertos. O sea, esto es un montón de gente, una generación casi, la que va a morir en estos campos de batalla que les parecían tan gallardos y tan llenos de buenos motivos. Entonces muchos de esos niños no regresan a sus casas, una legión entera de mutilados van a quedar. Esta es una guerra de gravísimas proporciones, en términos de la población, en términos de los heridos y en términos de las consecuencias. Y la utilización de las armas modernas prefigura la barbarie que se presentará en la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que nadie todavía intuye o imagina la dimensión de lo que está empezando a pasar acá, que son las guerras modernas. Y las guerras modernas son carnicerías a gran escala, y esta es una de esas primeras, donde toda esa cantidad de juguetes bélicos van a terminar mutilando cantidades de gente. No, esto sin anestesia, sin cloroformo, esto es rajando gente en el frente, bueno, como eran las cosas en ese momento, que era serruchando a los heridos. Esto es una cosa terrible. Entonces la guerra se va descomponiendo, se va haciendo cada vez más grave, hasta que ya hay un punto en que, bueno, Lincoln durante el tiempo de la guerra lo que va a hacer es que declara la abolición de la esclavitud. La esclavitud queda prohibida en todo el territorio de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que los del sur lo vayan a cumplir, quiere decir que la ley de la abolición de la esclavitud se pronuncie finalmente. Esa ley de la abolición de la esclavitud es la que le va a dar a Lincoln la reelección, y es donde por primera vez la historia empieza a cambiar esta condena de 300 años que había pesado sobre el pueblo africano, sobre los pueblos africanos, en el caso de los Estados Unidos. En Inglaterra fue en 1807, en Estados Unidos se produce durante la guerra de secesión, en el Brasil va a durar 80 años más. Es una historia durísima hasta que estas leyes prohíban y acaben con el oprobio de la esclavitud. Primero en el norte no hay, pero ya la ley está hecha, y en el sur, ya con esta ley, ya de ahí en adelante va a quedar proscrita. Entonces, la idea es que ahí es cuando empiezan a correr hacia el norte, porque también decían que si corrían hacia el norte los perseguían, los podían perseguir y los podían traer. Aquí en el momento de la liberación de los esclavos, es cuando empieza a ir toda la huida hacia el norte, toda la huida en medio de la guerra, porque empieza a salir una esperanza, empieza a salir una posibilidad, y son todas las rutas que han venido teniendo los abolicionistas, que estábamos viendo la vez pasada, pero ya empieza a haber una salida y un lugar
donde está específicamente prohibida y derogada, y arrancan todos, pues, los que pueden, a correr por allá. Y ya en el momento en que lo van a reelegir, ya la combinación de fuerzas ya va cambiando, ya las cosas están empezando a ponerse muy mal para el sur. Y hay un momento en que Sherman decide atacar Atlanta. Hay un momento en que ya empiezan a ganar las batallas los del norte, y aparece un gran general, después de que había habido un montón de errores militares. Ese gran general se llama el general Grant, y va a dar un resultado militar enorme. Entonces lo acusaban de borracho, y cuando le fueron con las quejas a Lincoln de que Grant era un borracho y se la pasaba tomando whisky, Lincoln inmediatamente dijo: hágame el favor y de ese whisky me le da a todos los generales, porque si los resultados son esos, necesito que a todos les den ese whisky. Por eso se llama así, Grants. Entonces dice: no, si ese es el chisme, que me les den whisky a todos, porque el hombre lo que está logrando es la victoria. Y en ese momento también aparece otro tipo que se llama Sherman, y el general Sherman empieza a entrar ya en los límites del sur y empieza a arrasar. Y ahí empieza a arrasar. Entonces, tanto este general, los tanques norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial se van a llamar Sherman por él. Entonces empiezan a entrar y a arrasar, y hay un momento en que entran por el Missouri, y al entrar por el Missouri dividen los estados del sur. Y Sherman dice que para que la gente del sur se rinda, tienen que destruir Atlanta. Y llega Atlanta, la capital de Georgia, y llegan y destruyen Atlanta. Atlanta queda en fuego. Cuando destruyen Atlanta, ahí es cuando destruyen el mundo de Scarlett O'Hara. Ahí es cuando pasan por Tara, cuando todo lo dejan en llamas, cuando Red Butler se va, cuando ella jura con la zanahoria que ni ella ni su familia va ahora a volver a pasar hambre nunca jamás, y que ella va a hacer lo que toque, literalmente lo que toque, para que eso no vuelva a suceder. Cuando se produce el intermedio de la película y se llama a la gente a que visite la dulcería, y en ese momento empiezan a destruir el sur, y ahí la cosa se pone muy maluca, porque arrasan. Arrasan quiere decir saquean, violan a las mujeres, queman las casas, los cultivos, se toman las casas, o sea, todo lo que hacen los ejércitos victoriosos. No hay nada más indigno que un ejército victorioso, porque se siente con el derecho de acabar con el otro. La guerra se ha degradado, los odios se han hecho más duros, y la gente del sur va a sufrir el pillaje y la actitud de los ejércitos del norte, y es ahí, en ese momentico, donde se nos crea la herida esta tan terrible que va a tener el sur, porque todo lo que ellos eran va a desaparecer. Entonces ya, después de roto los ejércitos, va a haber un momento en que el general Lee se rinde, porque ya no puede más. Ya, mire, su dinero está metido en un proceso de inflación tan grande, ya no vale. No hay más suministros, no tienen de dónde sacar industrialización, no tienen ya gente. No es lo mismo perder 20.000 hombres en el norte que perder 20.000 hombres en el sur, porque esos 20.000 hombres en el sur no hay con qué reemplazarlos, mientras que en el norte están llegando en barcos a la lata, ¿ve? O sea, el norte se puebla y se puebla y se puebla, y el sur no. Entonces hay un momento en que físicamente se les acaba la gente, los ejércitos del norte los están saqueando. Y en el punto en que la guerra está terminando es cuando, después de que ha sido reelecto Abraham Lincoln, va a ser asesinado. El asesinato de Abraham Lincoln va a ser de una extrema gravedad, porque él estaba dispuesto a un arreglo diferente con el sur. Él quería darles a los del sur un honor en el final de la guerra, para que las cosas no fueran tan terribles. Pero sube un vicepresidente que sí le va a dar una venganza. Entonces es el final de la guerra, no es, digamos, un amnisticio, no es un acuerdo, no es un convenio, es el fin del sur, y es un fin deshonroso, humillante. Entonces la gente del sur va a ver desaparecer todo su mundo, todo, las plantaciones, las mansiones, las casas, los rasos de las cortinas, las banderas, el dinero deja de valer.
Entonces quedan en una olla muy grande. Ellos se van a demorar más o menos 70 años en volver a nivelarse con el norte a nivel económico. Van a quedar absolutamente aterrados y de ahí se van a formar una serie de bandas, porque hay una capa de población blanca empobrecida, y esa población que no sabía sino jugar cartas, entonces se vuelven taúres. Otros se vuelven bandas de asaltantes. Había un grupo que se llamaba Quantrell y con él van a cabalgar dos personajes. Uno se llama Cole Younger y otro se llama Jesse James. Y ahí viene la historia, la famosa historia de Jesse James y de Cole Younger. Habrá una película que se llama La Cabalgata Infernal, dirigida por Walter Hill, donde hacen el cruce de que todos sean hermanos como eran en la vida real. David Carradine, Keith Carradine y John Carradine, todos van a hacer el papel, Richard Carradine van a hacer el papel de los Younger, y Stacy Keach y el hermano de él van a hacer el papel de Jesse y Frank James. Entonces empiezan a crearse esas bandas, se va a formar toda una nueva temática en las historias de vaqueros, porque estos se van a volver los forajidos que van a empezar a robar bancos y van a empezar a asaltar, porque quedaron totalmente desarticulados. Otra gente no se va a rendir, van a seguir por ahí en la mitad de la pelea. A esos son los que se les sigue llamando los rebeldes, que ya aparecen ya todos deshilachados, con el uniforme gris ya vuelto nada, por ahí armando tropel donde quiera que puedan. La guerra ya se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Que el sur pierde absolutamente todo, inclusive como la guerra fue en su territorio, no en el norte, porque es que la guerra, cuando a usted le toca en casa, es cuando es el horror, porque destruyen su mundo. Cuando la guerra es ajena, usted simplemente manda a las tropas, es otra cosa. Entonces, la destrucción absoluta y completa del sur es literalmente la razón por la cual la novela de Margaret Mitchell, llevada al cine por David O. Selznick, lleva el nombre de Lo que el viento se llevó, porque de ahí no quedó nada. Y los dos personajes, que era Scarlett O'Hara y Red Butler, ¿sí?, van a crear toda esta fascinación actoral, además de lo que va a ser Clark Gable y lo que va a ser Vivian Lee interpretando estos personajes. Esto va a ser un clásico del cine, de los más importantes y renombrados, y muestra la tragedia del sur. La gente del sur queda completamente inerme, su mundo se redujo a cenizas. ¿Y a quién van a culpar de su desgracia? A las comunidades negras. Son las comunidades negras las que van a terminar pagando las consecuencias de la profunda herida que tiene el sur. Entonces, aquí lo que pasa es que la esclavitud se va a abolir en todas partes, finalmente. Pero la abolición de la esclavitud no prepara a las comunidades negras para otro tipo de vida. No es que llevan 300 años sin poder aprender a leer ni a escribir, porque han estado deliberadamente deprivados de toda escolaridad, ejerciendo solamente oficios pesados y agobiantes, lejos de toda posibilidad de preparación económica. Entonces les dan la libertad, pero no les dan condiciones para ejercerla. Por un lado, los ejércitos del norte van a estar en calidad de fuerzas de ocupación 10 años dentro de los territorios del sur, lo que significa que los del sur se van a sentir invadidos, profanados en su propia casa, de acuerdo con las motivaciones religiosas que uno y otro bando esgrimían como una guerra que tenía todo el aval del Señor. Cada uno de ellos tenía un discurso religioso que avalaba el por qué estaban peleando allá y cómo el Señor estaba con ambos. El Señor tuvo mucho trabajo en esos días porque ambos le rezaban parejo. Entonces resulta que en ese momento ellos van a quedar en situación de invasión. Ese ejército invasor es corrupto, tiene un montón de fallas, pero ellos se quedan ahí porque no hay ninguna garantía de lo que vaya a pasar con las comunidades negras una vez que se retiren esos ejércitos del sur. Las comunidades negras quedan en el sur de los Estados Unidos libres, sí, pero en un grado de peligro espantoso. Entonces empiezan a salir unos grupos armados. En Lo que el viento se llevó, hay un momento en que Scarlett O'Hara va en una carroza, después de terminada la guerra,
y dos antiguos esclavos la atacan. Dos esclavos de los que trabajaron en la plantación de ella la defienden. Ella llega a informar de este ataque, y en ese momento los caballeros del sur que quedan vivos, su Ashley ese que ella toda la vida amó y el tipo no le daba ni la hora y ella pensaba que él era su verdadero amor y por eso nunca le terminaba de parar bolas a Red Butler, dice que va a vengar eso, y por la noche salen unos caballeros encapuchados a vengarse y a agredir a los que hicieron el ataque o a los que ellos consideran que hicieron el ataque. Y luego se va a volver esto toda una manera de agredir a las comunidades negras a través de unos escuadrones de la muerte que pasarían de atacarlos a quemarlos, a ahorcarlos y a una cantidad de barbaridades con el auspicio de las mismas autoridades. Esto se llama el Ku Klux Klan y va a salir de ahí. ¿Sí? Entonces, esto se va ramificando en una cantidad de consecuencias absolutamente dramáticas y turbulentas dentro de esta historia. A todas estas, muchísimos de los músicos de las comunidades del sur van a tomar instrumentos cuando la guerra termina. Todas las clarinetos, todas las trompetas, todo lo que se utilizaba para las batallas lo van a empeñar. Ya no vale casi nada. Todo eso que está en las prenderías va a ser tomado por las comunidades negras para añadir a su música, a la guitarra de Memphis, a los banjos, toda una cantidad de vientos, y empiezan a moverse la mayoría, los que pueden, hacia Chicago, y el blues va empezando una travesía que nos había originado en el Delta a lo largo de estos relatos, que estaba en Luisiana, que estaba en el Delta, que estaba en Memphis. Ahora se va a desplazar hasta Chicago, y Chicago se va a convertir en la meca del blues y del jazz en el momento en que termina la guerra de secesión, y la historia musical se enriquece con los instrumentos de viento y con la llegada, el aire fresco y la sonoridad que Chicago le va a dar a esta música. Estas son historias de los niños en voladores que no pueden jugar, que no tienen tiempo sino para trabajar y que sin embargo pueden sacar alegría de una vida que no les permite ni siquiera infancia. Entonces, las comunidades negras aquí quedan en un peligro muy grave. Por eso estábamos diciendo la vez pasada que el fin de la esclavitud todavía no es ni mucho menos el fin del largo calvario de estos pueblos, porque en el momento en que se vayan las tropas del norte, ya había todo un grupo de escuadrones de la muerte que era el Ku Klux Klan que los estaba atacando de facto. En el momento en que se vayan ya abandonen las tropas del norte los estados del sur, va a crearse un paquete de legislaciones sobre la base de separados pero iguales, que se conoce como el Jim Crow System, que Crow es por el color de la piel de los cuervos. Y esto va a hacer que se segregue totalmente. Ahí es cuando empiezan las segregaciones en las bancas de los parques, en los colegios, o sea, todos los derechos que el final de la guerra de secesión le da a la comunidad negra, los blancos se los van a quitar, haciéndolos inoperantes, como en el caso del voto, que decía que sí podían votar, pero tenían que pasar un test de alfabetismo, y como no podían pasarlo porque no estaban escolarizados, o las escolarizaciones eran muy precarias y segregadas, entonces pues en la práctica ese derecho no existía. No tiene ninguna preparación, la libertad no vino acompañada de condiciones reales para trabajar de una manera diferente, no hubo preparación, no hubo capacitaciones, no hubo cómo nivelar 300 años de esclavitud versus un mundo en el cual ellos salían a ganarse su trabajo, su vida. Entonces ellos van a quedar en un limbo ahí. Y cuando este paquete de legislación entre en vigencia, en el sur
se va a dar un estado de oprobio contra la raza negra, que se van a considerar chivos expiatorios de toda la herida, el dolor y la tragedia que el sur ha vivido, y esto se va a prolongar hasta el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, hasta cuando le toque decir yo tengo un sueño, hasta cuando empiece a marchar en Atlanta y en Alabama, hasta cuando haya que hacer una gesta gigantesca para desegregar el sur. La manera como el sur va a vengarse es que tan pronto tiene autonomía, con un poquito que pueda tener de capacidad de decisión, le va a clavar todo el peso del odio a las comunidades negras, y así los blancos empobrecidos, aún en sus condiciones más paupérrimas, se sentían superiores a un miembro de la comunidad negra, porque por lo menos eran blancos. Y se empieza a alimentar una cultura del racismo, de la discriminación profunda, dolorosa, terrible, una impronta vergonzosa en el sur de los Estados Unidos que acentúa aún más la tragedia. Entonces están los del sur llevados, pero en su llevadez clavan a los miembros de la comunidad negra. Entonces la cosa en el sur se va a poner espesa, espesísima, como habíamos oído en la canción de Billie Holiday, porque los tiempos de las frutas extrañas son de aquí para adelante. Ahí va quedando el sur, lo vamos dejando en este momento. ¿Qué pasa con el norte? El norte ganó. Y entonces, al ganar el norte, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que el proyecto industrial del norte va a cubrir todo el país? ¿Y cómo es que se va a formar el tiempo de pujanza y desarrollo de ellos alrededor de la expansión de todo el proyecto del norte sobre los Estados Unidos? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de lo terrible de una guerra civil, de los conflictos de lealtades, de la lucha por la abolición de la esclavitud, de las razones históricas, de la tragedia de las comunidades negras, del sur arrasado, del norte industrializado y de las mareas y los vientos terribles de la historia en el tiempo de la guerra de secesión, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz, y para ustedes feliz fin de semana.